Hola colegas, soy el profe Oscar y te invito para que juntos hablemos de docencia. Con respecto al Consejo Técnico Escolar en su fase intensiva, vamos a hacer énfasis en este video sobre el proceso de mejora continua, el cual se va a abordar en los primeros días por la parte directiva y posteriormente los últimos días de la siguiente semana por la parte docente. Espero te sirva esta información. Cabe destacar que este video va a tener tres partes. Esta es la primera para no hacerlo tan extenso y puedan tener una mejor comprensión de él. Espero te sirva esta información. En la descripción del video dejo el link para que lo puedas descargar desde mi página de Facebook, o si tienes alguna duda puedes enviarme un mensajito a mi WhatsApp. Pues vamos a ver de qué nos habla el proceso de mejora continua. ¿Qué es lo que vamos a ver? Porque resulta que el proceso deriva en el programa, y viendo algunos comentarios en las redes sociales ya empezó a haber un poco de confusión, y esperemos que este video te sirva para aclarar esa duda entre el proceso y programa de mejora continua. Muy bien, pues para iniciar pues vamos con las definiciones. Proceso y programa. Pues el proceso es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Cada una de las operaciones que en un orden determinado ejecutan para llevar a cabo un proyecto. Ese sería un programa. Entonces ya vimos la definición de proceso y programa. ¿Qué nos dicen las orientaciones referente a proceso y programa de mejora continua? Dice así: en el proceso de mejora se planifica y se concreta el programa de mejora continua, donde la escuela plantea objetivos, metas, acciones para atender las problemáticas que hayan priorizado. No hay un formato para elaborarlo. Cada escuela elige el que mejor le convenga. Entonces, colegas, proceso va a ser esta parte mental que vamos a ir trabajando como colectivo docente, en donde vamos a ir viendo las herramientas que vamos a utilizar para poder diseñar mis objetivos, mis metas y mis acciones. Una vez que yo plasme en un documento mis objetivos, mis metas y mis acciones, en ese momento el proceso se transforma en programa, porque ya tengo lo que voy a ejecutar con un objetivo, ya tengo cómo lo voy a medir con una meta y sobre todo las acciones que me van a llevar a mi evidencia. Entonces es importante esa aclaración para que no haya confusiones entre proceso y programa. Proceso va a ser nuestro, llame la redundancia, nuestro proceso mental o la parte de trabajo cognitivo, y programa es cuando vamos a sentar esas ideas a través de objetivos, metas y acciones. Muy bien. Pues bueno, como les dije, este video va a tener tres partes. Vamos con la primera. Vamos a ver qué es el proceso de mejora continua. Espero te sirva. Muy bien. ¿Qué se entiende por mejora continua? Puede entenderse como una búsqueda constante para ofrecer una educación humanista, integral, inclusiva, equitativa, democrática e intercultural. Si se dan cuenta, va muy relacionado con el artículo tercero. De hecho, en un video anterior hice una relación entre el artículo tercero constitucional y el artículo 15 y 16 de la Ley General de Educación. ¿Por qué? Porque el artículo 15 y 16 habla sobre los fines y criterios de la educación, los cuales se relacionan con el artículo tercero y obviamente tiene que ver con esta mejora continua. Si tienes alguna duda, pues te recomiendo que veas ese video para que entiendas este proceso que nos maneja el artículo tercero, que se ve manifestado ahora con el proceso de mejora continua. Muy bien, ¿qué busca esta mejora continua? Esta búsqueda es permanente, pues siempre habrá algo que podemos hacer mejor. Entonces es importante que las acciones que plasmemos en nuestro programa tengan que buscar que sea una educación humanista, integral, inclusiva, equitativa, democrática e intercultural. Muy bien, vamos con lo siguiente. ¿Cómo hacerlo? Bueno, construyan una perspectiva compartida de la educación que quieren para sus estudiantes. Esto es importante porque vamos a partir de un diagnóstico y todas las escuelas son diferentes. Yo sé que en este momento hay a la venta muchísimos, pero muchísimos materiales, pero recuerden, maestros, tanto el proceso de mejora continua como el programa analítico deben de partir de un diagnóstico. ¿Por qué? Porque son las características de nuestra escuela. Si bien podemos tener similitudes,
cada una de las estrategias, objetivos, metas y acciones que hagamos se van a diferenciar. ¿Por qué? Porque nuestros contextos son diferentes. Entonces, continuemos. ¿Cómo vamos a seguir haciéndolo? Dice así: las niñas, niños, adolescentes como sujetos activos y de la necesidad de mejorar con un sentido de cambio. De lo contrario, no se verán resultados. Adquieran un compromiso con y entre la comunidad escolar. Es importante que mi proceso de mejora continua tenga ese sentido de cambio, porque si no realmente vamos a hacer solamente un trabajo administrativo que en lugar de beneficiarnos nos va a ir limitando esta herramienta pedagógica que vamos a iniciar en este ciclo escolar y que lo vamos a llevar hasta el mes de julio. Ok. ¿Qué características tiene el proceso de mejora continua? Son 8. Vamos a verlas. Es progresivo, gradual, sistemático, diferenciado, territorial, participativo, dialógico e integral. Entonces, estas 8 características deben estar presentes cuando nosotros empecemos a debatir, empecemos a analizar y empecemos a concretar nuestras ideas. Vamos a ver qué nos dice cada una de estas características de manera muy general. Bueno, ¿por qué el proceso de mejora continua es progresivo? Es para lograr un pleno cumplimiento, se requieren medidas de mediano y largo plazo. Se reconoce que el avance es paulatino, importantísimo. Un grave error que yo veía en el proceso anterior, que era el programa de mejora continua, es que todo lo queríamos ver incluso en 6 meses o en menos de un año. Entonces recuerden, el avance puede ser muy pequeño, muy poquito, pero eso que avancemos, esa gradualidad es lo que nos va a permitir tener mejores desempeños con nuestros alumnos de una manera más integral, equitativa e inclusiva. No hay que perder de vista eso. 2. Es gradual para garantizar los trayectos escolares de las niñas, niños y adolescentes. Estos cambios pueden parecer imperceptibles, pero darlos llevarán a mejorar de manera notable y permanente. Entonces, hay que recordar que en la nueva escuela mexicana ya se maneja por fases. Yo les recomiendo que su proceso de mejora continua se base en ello. Háganlo por fases para que sí sea un periodo de tiempo donde se puedan ver esos trayectos escolares y se respeten sobre todo. 3. Es el proceso, es decir, la serie de fases a partir de sus condiciones y contextos, la finalidad de ordenar, orientar y dirigir los esfuerzos. Entonces, series de fases, que en este caso son 5 que debemos respetar para poderlo ejecutar. Y por último, en esta diapositiva, que es la número 4, la escuela tiene condiciones y características distintas. Identificar una problemática similar, pero sus procesos serán diferentes. Era lo que les comentaba. Podemos tener algún problema a lo mejor en consumo de sustancias, pero nuestro contexto nos ayudará a tener acciones diferenciadas. Muy bien. Número 5. La característica 5 es territorial. Parte de la realidad en la que está situada la escuela, por lo tanto es contextualizado. Y la lectura de la realidad es algo que ya hicimos en el programa analítico. Es importante esta aclaración. No es necesario hacer 2 diagnósticos. Con uno basta y con ese diagnóstico nos tiene que alcanzar para el proceso de mejora continua que nos va a llevar al programa, y también ese mismo diagnóstico nos tiene que servir para nuestro programa analítico. Muy bien, vamos por la característica número 6. Requiere el involucramiento y la colaboración corresponsable y activa de todas las personas de la comunidad interesadas en la educación. Esto es bien importante, colegas, porque ustedes recordarán, el ciclo pasado se formó un comité de planeación y evaluación. Si bien él va a ser un eje rector, si la comunidad no se mezcla o no se pone presente, difícilmente el comité va a tener la capacidad para sacar este trabajo, porque es de toda la comunidad escolar, y eso lo vamos a ver en el siguiente video. Séptima característica es dialógico, es decir, el diálogo y la reflexión contribuyen a la interacción, motivación y cohesión de la comunidad. Eso es importantísimo, porque normalmente a veces solamente hay un orador y
puras personas que están escuchando y aquí nos piden que haya un diálogo, una verdadera comunicación. Y la octava característica es que debe ser integral, reconocer las múltiples dimensiones en las que se deben intervenir para mejorar, así como los diversos actores. Importante, eso se tiene que analizar, se tiene que considerar, pero importantísimo, tiene que ir de la mano con lo que vamos a ver en el siguiente video, que son las fases y los ámbitos que van de la mano con este proceso de mejora continua. Muy bien, entonces el proceso de mejora continua, estas características que acabamos de ver permitirán a cada colectivo docente implementar su proceso de manera singular y acorde a su realidad. Para desarrollar el proceso de mejora continua, se ha establecido que el Consejo Técnico Escolar es el responsable de hacerlo, coordinado por el Comité de Planeación y Evaluación, con la participación de todos los actores de la comunidad escolar, y espero que así sea, porque de lo contrario solamente vamos a estar haciendo un trabajo administrativo que no va a dejar ninguna relevancia tanto al colectivo docente como a los alumnos y a la comunidad escolar en general. Espero te haya servido este primer video. Recuerda que en el siguiente vamos a hablar de las fases y posteriormente vamos a hablar de los ámbitos. Gracias y hablemos de docencia.